tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Se imagina usted estar preso un día de su vida? 2, 3, 15 años. Es el caso de Daniel García, que está preso desde 2002, acusado de haber cometido un asesinato que, bueno, ahora vamos a hablar con su hija. Se ha comprobado que él no estuvo involucrado y permanece preso en el penal de Barrientos en el Estado de México. Para hablar del tema, le damos la bienvenida a la abogada Aribel García. Buenas noches, Aribel. Hola, Erika, buenas noches. Y pues es muy difícil entrar al tema porque yo creo que nadie o pocas personas son las que han padecido un encierro como el que está viviendo tu padre desde hace 15 años. ¿Nos puedes contar un poquito de la historia, de cómo fue que se dio su encarcelamiento, qué ha pasado en el transcurrir de estos años que, bueno, han provocado que tú decidas tu profesión para prácticamente llevar su causa? Así es. Sí, mira, mi papá es detenido en el año 2002. Lo señalan de haber sido el autor intelectual del homicidio de María de los Ángeles Tames Pérez. Era una regidora del municipio de Atizapán. Nosotros somos originarios de Atizapán, del Estado de México. La familia de mi papá, la familia García, tiene siendo, bueno, asentada en Atizapán 150 años, ¿no? Entonces fue un acontecimiento que fue muy impactante para la comunidad del municipio. Porque sobre todo por el tema mediático que esto desencadenó, a él lo detienen afuera de la casa de su padre, o dos policías, o bueno, dos supuestos policías que no iban uniformados, que solo le dicen, vengan, su procurador quiere hablar con usted. Se lo llevan, mi papá es detenido en la procuraduría, a pesar de haber ido a rendir su testimonio 4 veces previas, es detenido y tras 10 horas de detención encerrado en una habitación, llegan con su orden de arraigo. A mi papá se lo llevan arraigado a Tlanepantla también y ahí es donde empezó la pesadilla para él. Él en el momento del arraigo es torturado psicológicamente por policías de la Procuraduría para que señalara como el autor intelectual al entonces presidente de Atizapán, que era Antonio Domínguez, con el cual mi papá había colaborado previamente, y con otro expresidente que es Carlos Madrazo, que en ese momento era senador, ambos panistas. Mi papá no militaba en ningún partido, pero había trabajado como su secretario particular de ambos. Y mi papá pues se niega a afirmar algo que no era verdad, ¿no? Él siempre ha sido un hombre que se dedicó a la función pública por amor a su pueblo, era una persona muy conocida en el municipio y pues se negó rotundamente, ¿no? Lo amenazan, lo coaccionan, lo torturan psicológicamente y le dicen que si no firma, pues entonces el que se va a ir para la cárcel es él. Le cumplen esa amenaza y no solo eso, sino empiezan a detener a muchos de sus familiares, a su papá, a su hermano, a primos, y el hotel se llena de familiares García, ¿no? Yo lo recuerdo porque yo tenía 12 años cuando mi mamá nos lleva al arraigo, y no, un lugar espantoso, ¿no? Lleno de policías. Llegamos, mi papá estaba completamente triste, ¿cómo podría definir? Estaba muy... ¿Tu abuelo? No, mi papá. Tu papá. Mi abuelo, digamos, estaba en la habitación continua, también siendo víctima de la tortura psicológica. Y nos dice en ese momento mi papá que él no hizo nada, estaba muy desesperado, yo no hice nada, esto va a salir a la luz desde el primer momento, pero pues yo no lo entendía muy bien, yo tenía 12 años, para mí fue como llegar y ver muchos medios de comunicación y qué está pasando y qué está pasando. Eso fue un día antes de que se lo llevaran, él estuvo 45 días arraigado, antes de que se lo llevaran al penal. Posteriormente a él y al presidente municipal los llevan al penal de Barrientos, los dos señalados como autores intelectuales y nada, no hay una prueba contundente que en ese momento los señalara, ¿no? Como los autores de ese crimen. Hubo un tema como de presión en el ayuntamiento de Atizapán, como para que mucha gente fue a testificar, mucha gente
rindió su declaración. Sin embargo, nunca hubo nadie que lo señalara directamente, solo podría decirte que a lo mejor una de las cosas, de las dos pruebas que mantienen preso a mi papá, una de ellas se conformó en ese momento, que fue el testimonio de 2 personas que estaban alcoholizadas, que pertenecían a una cosa que le llamaban Escuadrón de la Muerte, que era como un grupo de personas que viven en la calle y beben continuamente. Ellos afirman que una persona les comentó que él había matado a la regidora por órdenes de mi papá. Y ese testimonio es lo único que la Procuraduría tiene. Tiene entre comillas, porque en realidad la Procuraduría del Estado de México emite un informe donde dice esa declaración que los policías les aseguraron con su gran capacidad que tiene la Procuraduría del Estado de investigar. De investigación, ¿no? Sí, jura que ellos dijeron y aseguraron, cosa que se contradice después en autos porque esas personas ni siquiera habían tenido esa conversación al momento de emitir el informe. Ahí empezó la serie de irregularidades y la fabricación de pruebas, que en realidad es lo que a mi papá lo ha mantenido con tanto tiempo. Platícanos, Aribel, un poquito de quién es Daniel García, a qué se dedicaba. Ya nos comentabas que ha sido funcionario público y que ha participado con algunos presidentes municipales de Atizapán, pero desde tu versión como hija, ¿quién es Daniel García? Mira, mi Daniel García es un hombre sumamente familiar. En los pueblos, como en cualquier pueblo de este país, lo conforman familias muégano, familias muy unidas. Mi papá es un hombre de familia siempre cercanísimo a sus padres, cercanísimo a sus hermanos, a sus hijos. Él de unos 4 años, antes de que sucediera eso, se dedicaba al ganado también, le gustan los animales, dice que de las primeras cosas que quiere hacer es acariciar un caballo, acariciar un perro. Es amante de los animales, es una persona que gusta mucho de las artes, del cine, le gusta mucho convivir con su familia. Un hombre muy inteligente, muy dedicado. Mis padres nos tuvieron muy jóvenes, sin embargo, él en prisión se ha dedicado únicamente a estudiar, a preparar su defensa, y hoy te puedo decir que es un extraordinario abogado. O sea, a lo mejor no tiene el título, pero en la práctica ejerce el derecho de una manera excepcional. Es un hombre que, te digo, siempre muy apegado a sus padres. Mis abuelos se dedicaban a la panadería, son panaderos de hace 100 años. Entonces mi papá también sabe hacer pan, siempre le gustó como esos trabajos muy artesanales. Y bueno, desgraciadamente pues en este periodo de injusta reclusión, pues tuvo que vivir también el fallecimiento de sus papás, que creo que eso de todo ha sido lo más difícil, ¿no? Pero sí, eso sí, o sea, lo menciono porque es un ser muy familiar, es una persona muy entregada a sus amigos, a sus familiares, que pues nada, esta situación entenderás que coartó todo ese proyecto. Es decir, todo este proceso de tortura psicológica, por así decirlo, no se dio solamente en 2002 cuando lo arraigan y lo obligan o pretenden obligar a hacerse ahora sí que responsable de este asesinato, sino que ha continuado a lo largo de estos años mientras él permanece preso, ¿no? O sea, saber que detienen a sus familiares, que los arraigan, la muerte de sus padres, supongo que se ha perdido infinidad de cosas con el crecimiento de sus hijos y de su pareja. Entonces, Aribel, ¿qué sigue? O sea, en todo este proceso no ha habido sentencia, tengo entendido. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el estatus legal que tiene ahora tu padre? Pues mira, son 16 años los que él ha permanecido en prisión preventiva. Nosotros, en teoría, estamos en la etapa de instrucción. Todavía tendríamos la oportunidad de seguir ofreciendo pruebas. Pero eso no es así tampoco, pues la juez de la causa del juzgado de primera instancia en Tlalnepantla, que se llama Marta Salgado Rumán, un día, hace un par de meses, se le ocurrió cerrar instrucción porque ella consideró, violando nuestro derecho a la defensa adecuada, que ya no hay pruebas que ofrecer, y cerró la instrucción.
básicamente estamos en un limbo porque ni estamos en etapa de instrucción ni tenemos una sentencia, vaya, de primera instancia nada, ¿no? No emite la sentencia porque nosotros tenemos algunos amparos todavía que están por resolverse. Los amparos son amparos muy importantes en el tema de la tortura, uno precisamente del no cierre de la instrucción, de las pruebas ilícitas, del arraigo, o sea, hay algunas. Entonces nosotros pues lo que esperaríamos sería más bien, o bueno, atendiendo a tu respuesta, pues que el Estado mexicano pueda cumplir con sus obligaciones internacionales. Y digo, lo menciono de esa manera porque desde el año pasado, tanto Naciones Unidas con el Grupo de Detenciones Arbitrarias emitió una opinión, en el que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata al considerar que la detención de mi papá Daniel García y del señor Reyes Alpizar, que es su coacusado, fue arbitraria, así como el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana que menciona que sí fueron víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos, incluyendo la integridad personal, al haber sido torturados. Entonces, lo que esperaríamos, pues que el Estado mexicano, dígase Cancillería y Secretaría de Gobernación, pues pudieran ¿intervenir de alguna manera? Sí, intervenir. Pues mira, más allá de solicitar una intervención extraordinaria, simplemente que cumplan las obligaciones internacionales, ¿no? Que el mismo Estado mexicano ha ratificado, ha aceptado y por qué no ha presumido de aquí para allá, ¿no? Claro. Aribel, permíteme hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema y de este caso que es demasiado preocupante porque eso nos hace pensar que en México, como Daniel García, están padeciendo muchas, decenas, si no es que cientos de personas la cárcel sin haber cometido el delito del que se les acusa. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y estamos con Aribel García, quien está impulsando la campaña Pena sin culpa a partir de un caso muy particular, que es el caso de su padre, Daniel García, quien se encuentra preso desde 2002, primero en una situación de arraigo y ahora ya en el penal de Barrientos en el Estado de México, un caso en el que no se ha podido comprobar, se han hecho protocolos para certificar que esta persona fue torturada psicológicamente y las autoridades no han ejercido justicia, que es el que Daniel García ya debería de estar libre desde hace tiempo. Observadores internacionales se han pronunciado en torno al caso y Aribel, ahora sí que, bueno, yo creo que tú quisieras agarrar y poder sacar a tu padre sin ningún problema, ya con toda la certificación que hay de la tortura y con todos estos pronunciamientos de organismos internacionales que ya lo han puesto como que pues en lo máximo, ¿no? de inocencia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Pues sí, efectivamente, es algo que es, digamos, mi aspiración más grande y estoy segura que lo vamos a conseguir. Vamos a sacar a mi papá, pero lo vamos a sacar como el hombre inocente que es. Eso es sin duda, porque él ha pagado como la campaña encabeza una pena sin culpa tras 16 años, que ha sido no solamente para él, sino para la familia, algo que pues, nos cambió totalmente la vida, ¿no? La campaña la decidimos hacer porque, imagínate, o sea, no tenemos un respaldo, digamos, a lo mejor de una organización, que sí, tenemos muchos colegas, gente que ha sido muy solidaria, pero pensamos que los medios de comunicación probablemente eran también un buen aliado para evidenciar esto que tú mencionas, ¿no? Porque yo de verdad quisiera que fueran
decenas o centenas, pero me parece que son miles de casos iguales. No iguales, probablemente, pero sí muy parecidos. Mira, el problema, sin querer, la vida me llevó a este punto, ¿no? Me llevó a conocer el sistema penitenciario, me llevó a conocer la impartición selectiva de justicia que hay en nuestro país y a conocer los números, ¿no? A conocer las personas, las historias de vida. Y bueno, estos números siempre tienen detrás una historia de vida. El informe de la Comisión Interamericana de 2017 respecto a las medidas para reducir el uso de la prisión preventiva establecen, por información que el gobierno mexicano dio, que para 2013 era el 50% de población penitenciaria en prisión preventiva. Sin embargo, para el 2015 aumenta a 55%. La Comisión Interamericana alerta sobre el uso desmedido de la prisión preventiva en países como México, Honduras, El Salvador, y dice que el aumento es desmedido. Preocupante, obviamente, en un sistema democrático, y si para 2015 era el 55%, yo estimo que para 2017-2018 sí rebasa el 60%. Y no lo digo solamente en un cálculo ahí sencillo, sino en la práctica, en lo que yo veo en las personas. Es increíble la cantidad de personas que están sin sentencia en el país, pero es impresionante. A mí me preocupa mucho pensar porque que a veces hay declaraciones de algunos actores que dicen que pues estamos manteniendo a los presos y esto, y que los delincuentes, y es creo que un error pensar así. Pues primero, pues hasta que eres procesado y sentenciado eres delincuente. Eso yo lo defenderé hasta el último día, ¿no? Creo que el principio de presunción de inocencia debe de ser protegido por las autoridades, por el Estado mexicano, pero vemos cómo va en aumento no solamente el índice de inseguridad, de delincuencia, sino las cárceles, la sobrepoblación, y sin duda alguna el uso excesivo de la prisión preventiva provoca sobrepoblación, hacinamiento. Sí, claro. Es una cosa que siempre va conectada, ¿no? Se supone que al día se gastan como 30 millones de pesos en las prisiones en este país, y el cálculo es de que por persona son 140 pesos diarios, que dobla el salario mínimo de una persona en la calle. Eso en las letras, eso en la partida presupuestal. Y invito de verdad a la gente que ha tenido un familiar preso, o que conoce a alguien preso, que ha estado en la prisión, que me desmienta. Toda comida, higiene personal, seguridad, todo es proporcionado por las familias. Claro. Entonces es una cosa que... sí, es un sistema que ya se ha corrompido, que se ha pues desbaratado por dentro prácticamente. Hace poco leíamos el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde califica el sistema penitenciario en México y no rebasa en lo general los 6 puntos de 10 que hay en calificación. Y bueno, es terrible pensar que personas inocentes estén purgando condenas que no les corresponden en ambientes de total desprotección, vinculados con gente que sí ha cometido delitos o que están involucrados en situaciones bastante delicadas, y que aparte se esté pagando con los impuestos que nosotros contribuimos este tipo de situaciones. ¿Cómo la está pasando Daniel García en el penal de Barrientos? Cuéntanos un poquito de cómo es su vida dentro. Pues mira, mi papá, como te decía hace ratito, se ha dedicado a estudiar. Él trabajó en la biblioteca años en el penal, se dedica a leer, añísimos él se dedicó a defenderse solo. Se conoce esos 60 tomos a la perfección, y se dedica a estudiar, se dedica a hacer ejercicio. Tiene un grupo de colegas, de amigos o compañeros con los que juega ajedrez, y bueno, tiene como ciertas actividades, pero bueno, limitadas al espacio. Pero te puedo decir que es un hombre muy tranquilo, un hombre que tiene la cabeza muy fría. Siempre estamos trabajando, nuestra relación es muy bonita, es muy estrecha. Desde que estudiamos es como hablar, bueno, ese señor tiene hablando a su casa 16 años todos los días. O sea, de eso sí,
no hay falla. Entonces, la dinámica familiar hasta eso se ha mantenido bien. Mi mamá evidentemente ha sido la protagonista de eso y la que lo ha logrado también. Entonces, una vida medianamente normal, pero bueno, siempre con la esperanza, ¿no? De ya estar pronto por acá. Claro. Sin embargo, hay una exposición que a él no le corresponde porque no, o sea, por lo mismo de que no se ha comprobado el delito. Y me gustaría que nos platicaras de esto, ¿no? ¿A qué está expuesto Daniel García en un penal que no tiene una calificación buena en el mismo informe de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Delincuentes, ha tenido escenas que supongo han sido difíciles para él? Sí, sobre todo los pasados motines que ha habido en el penal ha sido muy duro porque pues la incertidumbre, ¿no? Es lo que como a nosotros nos desconectan de no poder entrar, que no nos puedan llamar en las casetas telefónicas. Creo que esos han sido los momentos más álgidos en el penal, los motines que pues se descontrola, ¿no? Todo el sistema dentro de la prisión. Debo decir que es un hombre muy tranquilo. La verdad es que si bien creo que en el penal de Barrientos también están mezclados, procesados y sentenciados, no ha vivido un capítulo de violencia que sea como muy delicado, pero por ejemplo el tema de su salud sí es muy delicado. O sea, él tiene ahí un problema con la próstata, está teniendo indicios parece ser que tiene diabetes, algunas cosas que pues ha sido muy delicado poder darle tratamiento, ¿no? Porque pues, es muy limitado los servicios. La atención médica, sí. ¿no? Entonces eso creo que es el tema más preocupante. O sea, son 16 años de comer pues muy mal, ¿no? De la higiene, que es pues es un hombre muy limpio. Yo no conozco su celda, pero me la he de imaginar que ha de estar impecable por como lo conozco, pero bueno, no es vida, ¿verdad? No es una vida que yo no le desearía a nadie, pero bueno, al final mi papá es un sobreviviente también. Aribel, nos hablabas de que esta campaña también involucra a un coacusado. Me gustaría que nos platicaras también un poquito de esto. Sí, mira, después del arraigo, después de toda esa exposición mediática en los medios de comunicación que fue terrible, de verdad, era diarios, notas, encontramos al delincuente, y aparte se convirtió como del asesinato a una red de corrupción, una cosa espantosa que también los medios en ese momento replicaron. Bueno, cuando se acaba las primeras pruebas fabricadas, se inventaron a este personaje que se llama Reyes Alpizar. Después de lo que te platico de los borrachos que después dijeron que habían sido torturados, aparece de la nada Reyes Alpizar, que es esta persona que es el coacusado de mi papá, y con una declaración que lo hacen firmar bajo tortura de que Daniel García le había pagado por asesinar a la regidora. Esa declaración se ha comprobado casi por 7 protocolos de Estambul. El último emitido por la propia Procuraduría de que fue torturado el señor Alpizar. El señor Alpizar es un señor que se dedicaba, trabajaba en un sindicato, vendía cosas, es artesano. Reyes es una persona muy sencilla. Él vive en el bordo de Xochiaca, en el penal de Neza, y creo que las condiciones en las que él vive sí son un poco más austeras, un poco más... ¿Inhumanas? Inhumanas, creo que sería la palabra, porque además es una víctima de una violación grave a los derechos humanos. Es un sobreviviente de la tortura que basta con verlo para darte cuenta que no es un hombre que está bien. Tiene sus orejas casi destruidas, tiene una mirada muy triste. Es un hombre que ha sufrido muchísimo, con una familia que ha sufrido terriblemente. Entonces, nosotros lo vemos cada 15 días cuando hay audiencias, porque ya cerrada la instrucción, ya no hay audiencias, y lo vemos y le echamos porras y estamos ahí. También, por supuesto, llevamos el caso, digamos, va junto. Y nada, o sea, Reyes lo obligaron a firmar esa declaración, policías ministeriales también.
él no soltaba y fueron horas de tortura, horas de tortura, hasta que al señor Reyes Alpizar le llevan la pañalera de su hija, bebé, que tenía en ese momento, que hoy es una señorita, y el reloj de su esposa. Yo creo que ante esas cosas, pues cualquiera firma lo que sea. Claro, ¿él ya está sentenciado? No, tampoco. No, Reyes tampoco está sentenciado, también está en espera, pues, de sentencia, en espera de lo que el Estado mexicano tenga bien hacer. Aribel, vamos a hacer un corte y regresamos para concluir sobre estos casos que lleva la campaña Pena sin Culpa y que, bueno, esperamos pronto se resuelvan. Vamos a hacer un corte. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos a punto de concluir este programa que está basado en esta campaña que se llama Pena sin Culpa y que está promoviendo prácticamente los derechos y la justicia para dos personas, Reyes Alpizar y Daniel García, quienes están presos ambos en distintos penales, pero que están prácticamente señalados por el mismo homicidio que tiene que ver con una regidora del PAN en 2012. Y bueno, ahora estamos platicando con su hija y abogada Aribel García. Aribel, para concluir el programa me gustaría que nos comentaras, en estos días el gobierno mexicano está obligado a rendir ciertas declaraciones ante la Comisión Interamericana. Todavía no sabemos cuáles van a ser las reacciones, pero ¿qué se espera de esto? Pues mira, esperamos que la voluntad del Estado mexicano exista. Efectivamente se han cumplido plazo para ambos organismos internacionales, tanto ONU como Comisión Interamericana. Esperamos que en los próximos días puedan tener una reacción ante este suceso y que además es único en el país, único en América Latina. Yo me he reunido con los comisionados de la Comisión Interamericana y te lo juro, Erika, que me lo tienen que volver a preguntar. O sea, sí, de verdad 16 años. Y te estoy hablando de los comisionados. O sea, creo que ya ha llegado un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Recuerdo cuando yo estaba todavía estudiando la carrera y empecé a trabajar con algunas organizaciones de la sociedad civil y yo le decía a mi papá, es que hay que llevar a cabo esto que le dicen litigio estratégico. Y siempre le decía, mira, y que los medios, y mi papá así súper fascinado, claro, vamos a hacerlo. Y recuerdo mucho que siempre me decía, pero esto lo vamos a hacer no solamente para nosotros, lo vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar. Y eso a mí se me quedó tan grabado que dije, por supuesto, es que una vez que esto se resuelva, probablemente haya esperanza para todas esas personas que inevitablemente pues también se me han acercado como para contarme sus historias. Ha sido un proceso que nunca hubiera imaginado a mis 12 años pensar que lo iba a vivir. Nunca. Es más, ni siquiera creo que cuando salí de la preparatoria, uno como hija de alguien que está preso, y me entenderán los que también tengan esa situación, siempre estás con la esperanza todo el tiempo de que ya mero va a pasar y ya mero sale y bueno, ¿no? Hasta que tuvimos que enfrentarlo de otra manera, ¿no? Pero esa es la apuesta, que el Estado mexicano tenga una reacción favorable, reconozca la inocencia de mi papá, reconozca que se fabricó el delito y si bien no le van a regresar los 16 años, pues que sí le reparen el daño tan grave que ambos han sufrido por ese tiempo. Y que no continúe, ¿no? En Así esta situación, deteriorándose su estado de salud y, claro, bueno, al igual que el otro personaje, Reyes Alpizar, que toquen la puerta de su casa nuevamente, ¿no? Así es. Y como la Comisión Interamericana también lo ha referido, las acciones deben de ser judiciales, administrativas, pero también legislativas, que sea un caso que permita abrir la puerta a otras personas que están en esta situación y pues como nuestro
hashtag que tenemos en la campaña, pues que no sea un día más, ¿no?, de injusticia, ni un día más lejos de sus familias, ni un día más pagando una pena que no les corresponde. La sociedad civil, Aribel, ¿cómo puede contribuir con ustedes para que este caso se visibilice o, pues no sé, de alguna manera participen en el apoyo? Mira, hasta el momento la sociedad civil ha sido muy solidaria con nosotros, realmente compañeros dentro de las organizaciones han sido muy solidarios, pero también las personas en general que se nos han acercado, pues yo les pediría por supuesto que compartan toda la información. Para nosotros de verdad nos da seguridad, nos da aliento, nos fortalece como equipo, tanto el colectivo, las personas que me acompañan. Estamos también por armar una petición en change.org, también sería pues solidario que nos pudieran apoyar ahí, y nada, compartir, dicen que si no lo dices no existe, ¿no? Claro. Y esta es una situación que existe en todos los penales del país y que pues nada, estamos trabajando y luchando para que por fin termine. Bien, vamos a estar muy al pendiente de esta Gracias. petición de change.org para firmarla, por supuesto, y para compartirla con todos nuestros televidentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta es tu casa, es tu espacio. Y agradezco también a usted que se haya puesto en línea con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego.